Bienvenidos mis amados hermanos. Tengan la bondad de acompañarme en sus Biblias. Recuerden que un soldado sin fusil es carne de cañón para el enemigo. Así la Biblia debe ser algo fundamental para el cristiano. No debe faltarle una Biblia y menos el día del Señor al venir a la congregación. Vamos a leer los versos 3 al 7. La reflexión de hoy estará en los versos 6 al 7, pero vamos a leer la unidad de pensamiento de manera especial para que conectemos con el verso 5. Pero vamos a leer desde el verso 3. Voy a leer el verso 3, todos los asistentes el 4 y así llegaremos al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Todos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que has querido llamar a tu pueblo a que te conozca a través de la revelación especial, la Biblia, que nos has querido dejar tu voluntad escrita en este maravilloso, poderoso y santo libro llamado la Biblia. Un libro que no es de esta tierra, que no es de este mundo. Su origen es celestial, es divino. Y hoy has querido que esta sea la porción a la cual tu iglesia se exponga. Sea tu Espíritu Santo dándonos la luz, el entendimiento, la paz, la tranquilidad, la humildad y todo lo que se necesita para poder ser afectados positivamente por la palabra. Pues ella dice que tú no te agradas de los oidores olvidadizos, sino de aquellos que son hacedores de tu palabra. Ayúdanos hoy con tu espíritu. Ayuda al predicador. Él no tendría nada que decir de parte de él mismo. En él no hay sino fracasos, errores, pecado, equivocación, debilidad. En él no hay nada que pueda edificar a tu pueblo y preparar almas para llevarlas al cielo. Espíritu Santo, haz tu obra en el pobre predicador, ten piedad de él, para esto ¿quién es suficiente? Dependo de ti, espero en ti, confío en ti, Espíritu Santo. Pero de igual manera espero en ti, confío en ti y descanso en ti, Espíritu Santo, que harás la obra por medio de la palabra en todo este remanente bendito que has traído hoy a este salón. Aquí están los tesoros del cielo, aquí hay rubíes, esmeraldas, aquí están las piedras más maravillosas que pueden existir para Dios. Espíritu Santo, mira las almas por las que murió Jesucristo y haz tu obra en ellas. Aquí está el verdadero tesoro de Dios que tiene en la tierra, lo demás lo va a destruir un día. Pero mira los apartados y haz tu obra santificadora en los creyentes y convierte, Señor, al niño, al joven, al adolescente, al anciano. Salva, Espíritu Santo, hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen por favor sus lugares de asiento. Como por la gracia de Dios veo que hay tantas personas nuevas en el salón, gloria a Dios, bienvenidos todos. Quiero contarles o conectarles que estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo. Hace unos 6 años que estamos en Bello estudiando el Nuevo Testamento desde el libro de Romanos y ahora nos encontramos dando inicio a la segunda de Timoteo. La estaremos viendo versículo por versículo, frase por frase, como es la predicación expositiva. Dios manda que prediquemos todo su consejo y no usamos nosotros de ignorar versículos de la palabra de Dios. En ese orden de ideas, en los versos 2 al 5 vimos el saludo y la bendición apostólica. En los versos 3 al 5 el domingo pasado vimos
los deseos del apóstol moribundo. Ya Pablo empieza a ir concluyendo ese saludo y lo hace por medio de una gratitud expresada por medio de una oración incesante. Él dice: día y noche orando por ti para darle gracias a Dios, de manera especial por los recuerdos, las memorias que tenía de Timoteo. Y de manera especial se acordaba Pablo con mucha nostalgia, ya allí próximo a morir, del llanto sincero que en algún momento Timoteo derramó cuando él se despedía de él, como prueba de un amor profundo y sincero por el apóstol. Pero también hacía memoria de aquello que Dios le había dado a Timoteo: la fe, una fe genuina. Pablo se gozaba por esta fe genuina porque traía a memoria cómo Timoteo fue probado tantas veces a su lado, tantas veces aflicciones, persecuciones, cárcel, y Timoteo no desmayaba. Tenía pruebas de que su fe fue genuina. Y presintiendo que podía morir antes que Timoteo llegara a verlo, entonces Pablo escribe esta carta, que sería la última carta de su vida. Como hemos aprendido, estamos ante el último testamento inspirado por el Espíritu Santo, escrito por la mano del apóstol. Pablo no volvería a escribir. Y escribe no solo para motivarlo a ir pronto a verlo, capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme, y capítulo 4, 21, procura venir antes del invierno, sino para hacerle un vehemente llamado a permanecer fiel al ministerio sin importar las aflicciones. Es realmente abrumadora la carga exhortativa que el apóstol moribundo hace a Timoteo en este sentido: ser fiel al ministerio sin importar las aflicciones. Solo para que nos vamos familiarizando con las exhortaciones que Pablo pone en la mente de Timoteo, y dicho sea de paso, y en nuestra mente, porque lo que Dios demanda de un pastor, de un ministro, excepto por el oficio de ser pastor, lo demanda de toda la iglesia, porque todos somos pecadores redimidos y necesitamos de las mismas virtudes y los mismos compromisos que un pastor. Veamos algunas de ellas. No las busquen porque son bastantes, es abrumadora esta carga exhortativa. Verso 6. Miren cómo se dirige con un corazón pastoral, pero directo a Timoteo. Verso 6, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Verso 14, guarda el buen depósito. 2.1, esfuérzate en la gracia. 2.2, lo que has oído de mí encarga a hombres fieles. 2.3, tú pues sufre penalidades. 2.7, considera lo que te digo. 2.8, acuérdate de Jesucristo. 2.14, recuérdales esto. 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2.16, mas evita profanas y vanas palabras. 2.22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor. 2.23, desecha las cuestiones necias. 3.1, cuídate de los falsos profetas. 3.14, persiste en las cosas que has aprendido. 4.1, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. 4.5, sé sobrio en todas las cosas, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4.15, acuérdate, cuídate de Alejandro, entre otras. O sea, esta carta realmente, su contenido es realmente un compendio de exhortaciones, todas apuntando a lo mismo. Timoteo, yo voy a morir. Yo voy a morir. El evangelio no muere. Tú quedarás encargado de tomar mi legado. Y por eso vemos esta carga de exhortaciones personales directas al corazón del apóstol Pablo. Miren 4.6, la razón de esta carga exhortativa. 4.6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba convencido que de esa ya Dios no lo iba a librar más. Él confiaba en la providencia de Dios y la muerte sería una bendición de parte de Dios, no un castigo de Dios. Pero estaba grandemente preocupado: ¿a quién le paso mi legado?
¿A quién le cedo la bandera? ¿A quién le entrego el ministerio? Y el escogido fue Timoteo. Fue Timoteo. Voy a morir, pero tú tienes que saber una cosa, Timoteo. Lo que has hecho hasta hoy como ministro está bien, pero es que al yo morir se va a incrementar el ministerio, se te va a incrementar la carga. Así que el fuego que has tenido hasta hoy no es suficiente. No es suficiente. Timoteo, te va a tocar, ¿qué, iglesia? Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Tú vas a ser el referente para amigos y para enemigos del evangelio. Tú eres el más cercano a mí, Timoteo. Te van a atacar, se van a burlar, te van a perseguir, se van a oponer a ti. Tú tienes que tomar mi bandera. Y esto necesita, Timoteo, que le metas más combustible al fuego del don que Dios te ha dado. El título para el tema de estos versículos 6 y 7 es la exhortación de un anciano sabio, valiente y moribundo apóstol a un joven inexperto y temeroso pastor a avivar su pasión por el ministerio debido a que Dios le había equipado con los dones para su obra. Esa es la idea de estos dos versículos. Esa es la idea. Y el título es el sabio consejo del apóstol moribundo. ¿Cuál es el sabio consejo? Aviva tu don. Ese es el sabio consejo de un hombre lleno de experiencia, que sabía qué era lo que era sufrir por el evangelio sin tener miedo, sin acobardarse, a un pichón, a un jovencito, sin experiencia, enfermizo y lleno de temores y miedos. Este es el sabio consejo. Aviva tu fuego, y luego le va a dar en el 7 las razones por qué él no tenía por qué atemorizarse, sino avivar el fuego. Y por eso lo veremos en dos punticos. El consejo para avivar el don de Dios. Y segundo, la provisión divina, el Espíritu Santo de poder para avivar el don de Dios. Vamos pues entonces a ver el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya hemos visto la situación que vivía el apóstol Pablo. Estamos claros en que Pablo realmente, literalmente iba a morir en los próximos días, quizás murió en las próximas semanas, pero que Timoteo lo más seguro es que no alcanzó a llegar a verlo con vida. Ya no lo iba a ver con vida. Pero es bueno que pensemos también en el impacto que vivió Timoteo al leer esta carta. Por medio de ella, Timoteo se enteraría que la muerte del apóstol era inminente. Esto no se puede tomar así como a la ligera. Solamente piensa tú. ¿Cómo te sentirías si ahora abres el celular al terminar el culto y te encuentras un mensaje? Tu hermano, tu hijo, tu padre, tu pariente más cercano, tanto amas, está agonizando. ¿Qué sentirías? O sea, no se puede tomar así. Les dije que teníamos que ver primero, para poder ser sensibles al contenido emocional de la carta, ver primero el estado de muerte de Pablo. Pablo está muriendo literalmente. Estamos ante el último deseo, las últimas palabras de un moribundo. Pero, ¿qué tal el impacto para aquel hijo amado en la fe? ¿Qué tal? ¿Qué tal el impacto para Timoteo al leer esta carta y encontrarse: yo he terminado mi carrera, ya no voy más, Timoteo, voy a morir, apresúrate, si quieres volverme a ver con vida, apresúrate, corre a verme? Debemos entrar allí, en el corazón de Timoteo, para nosotros poder ver el impacto que tendría esta carta en el corazón de Timoteo. Era un joven, ténganlo presente, lo hemos estudiado, inexperto, lo hemos estudiado, enfermizo. Pablo en una parte le dice: Timoteo, toma agua con vino para el estómago y tus frecuentes enfermedades. Ya habían cesado los dones de sanidades. Pablo ni siquiera se pudo sanar a él mismo, ni poner la mano o dar la palabra como antes lo hacía y sanar a su discípulo más amado. Por eso somos cesacionistas, sea la oportunidad para decirlo. Ya no hay hombres así, ya eso se acabó. Hasta Pablo ya se le había acabado.
tenía tendencia a la vergüenza, como veremos el próximo domingo, y tenía temor. Pablo conocía muy bien el carácter de Timoteo y sabía que su muerte lo iba a afectar profundamente. Pablo tenía gran incidencia en la vida familiar, personal, espiritual y ministerial de Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, era el respaldo para todo de Timoteo. Pablo sabía el dolor, la tristeza que podía experimentar Timoteo por su muerte, sabía el desánimo que podía llegar a experimentar por el ministerio mismo. No era fácil para Timoteo ni para ninguno de nosotros asimilar la noticia de la muerte inminente de un ser amado. Si tenemos esto en mente, vamos a entender las palabras, vamos a entender más fácil esta carta. No podemos verla con un corazón de hielo, porque es un moribundo escribiéndole a alguien que ama y que es amado por esa persona. Timoteo estaría solo, humanamente él se sentiría solo, desconsolado, desolado. Imagínense, ¿cómo se iba a sentir Timoteo sin quien lo aconsejara, lo motivara, lo visitara, lo defendiera de los falsos maestros? Pablo sabía que todo esto podía llevarlo a descuidar el ministerio. Y conectado con el verso anterior, verso 5, entonces le dice, por lo cual, ¿qué le había dicho en el verso 5, por favor? Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que hay en ti. O sea, la base para la exhortación es la fe genuina que Pablo sabía habitaba en Timoteo. Ya tienes la fe que te salva, una fe que no vino de ti, una fe que vino del cielo. Esa fe, Timoteo, es la que te da la certeza a ti de que no importa lo que pasemos en este mundo, Timoteo, a nosotros nos espera la gloria. A nosotros nos esperan cosas maravillosas, Timoteo. No tienes que tener temor a los hombres. No tengas temor a que de pronto hasta te puedan matar como a mí me van a matar, pero es que no pueden meterse con nuestras almas, Timoteo. Nuestras almas están guardadas, están seguras en Cristo para la eternidad. Entonces, en base a esa fe genuina, le dice, por lo cual, o en consecuencia, o en razón a lo anterior, ahora yo te digo, ¿y cuál es el consejo sabio de este sabio pastor moribundo? Ahora te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti. Bueno, ¿cuál fue ese don? ¿Cuál era ese don? Bueno, se concuerda realmente y estamos de acuerdo en que ese don era el ministerio. Era el ministerio. O el ministerio muy, muy especial que tenía Timoteo. Timoteo tenía, digamos, el ministerio más misterioso que existe hoy después de la muerte del último apóstol. Después de la muerte del último apóstol solo quedan ¿qué? Pastores, maestros. Pastores, maestros. Es un don exclusivo, es un don exclusivo. En una congregación puede haber 100, 200 varones enamorados de Cristo, que aman a su iglesia, que incluso han estudiado, pero el llamado a ser pastores lo recibirá 1, 2 o 3. Es un don exclusivo, y ese era el don que debido a esa fe, Timoteo debía avivar. Y para hacerlo le da tres recordatorios. Primero, que el don del don del ministerio se lo dio Dios. Segundo, que ese don tuvo un testimonio público. Y tres, que Dios le ha dado por su espíritu las virtudes divinas para desempeñar el ministerio. Así que Timoteo aviva el fuego del don de Dios. Primero, Dios le ha dado el don del ministerio. Pablo le dice a Timoteo, tú no te autonombraste, esto es muy claro. Tú no te autonombraste, ni fui yo el que te autonombré, ni fui yo el que te nombré para que ahora vayas a poner tu esperanza en mí. Para que tú vayas a creer que ahora que yo me muero, entonces también se acaba tu ministerio. No, ni te nombré yo no te nombré, ni te autonombraste tú. Fue Dios el que te llamó. Fue Dios el que te llamó.
Vean Efesios 4:11. Y Él mismo, Dios el Señor, constituyó a unos apóstoles, ya no hay más, a otros profetas, ya no hay más en el sentido realmente bíblico de profeta, a otros evangelistas, ya no a la altura de aquellos que existieron, si existen evangelistas, a otros pastores maestros. Pastores maestros. Ese era el don de Timoteo. Ese era el don de Timoteo, un don que Dios le había concedido. ¿Y cuál era la responsabilidad? Avivar ese don ahora que Pablo iba a morir. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un don es una habilidad, virtud o capacidad especial que el Espíritu Santo otorga soberanamente a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Voy a repetir qué es un don del Espíritu Santo, mis hermanos. Es una habilidad, una virtud o capacidad especial que el Espíritu Santo otorga soberanamente a todos los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro de todos esos dones hay unos dones especiales como este que estamos viendo, que era el don del ministerio para Timoteo. El don, en ese caso, el don que Dios le concedió a Timoteo fue el don de pastor maestro. Pastor maestro, vuelvo a repetirlo, el don menos común después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Y Pablo anima a Timoteo a no dejar apagar el ministerio que ya traía, un ministerio muy bendecido, de mucho esfuerzo, como vimos en la primera carta, en medio de toda la contradicción de estos falsos maestros, sino a avivarlo. No bastaba ese fuego, no bastaría el esfuerzo hecho hasta ahora. Lo pasado, pasado es, Timoteo. Ahora tendrás, después de mi muerte, que multiplicar fuerzas, valor. Era el más cercano al apóstol. Y él iba a ser el referente, vuelvo a decirlo, tanto para amigos como para enemigos del ministerio. Timoteo iba a heredar el ministerio. A su ministerio tenía que añadir el ministerio ¿de quién? El ministerio de Pablo. No el título de apóstol, no, Timoteo no fue apóstol, pero tenía que tomar el ministerio del evangelio. Tenía que ser ahora la luz a las naciones gentiles. Timoteo sería el referente. Timoteo estaba recibiendo. Pablo le estaba pasando el ministerio a Timoteo en esta carta. Le estaba cediendo el ministerio. Ya no habrían más apóstoles. Bien han dicho los eruditos bíblicos, para contradecir todo este movimiento que hay de apóstoles y mujeres apóstolos, que si alguien en la Biblia tenía las cualidades para haber sido apóstol, ¿era quién? Timoteo. Era Timoteo. Pero Pablo en ningún momento lo ordena apóstol. No, él está cediendo el trabajo, no el título de apóstol. Timoteo seguiría siendo un pastor y por toda su vida hasta que murió, un comisionado apostólico. Un comisionado, pero no más. Se refería al trabajo. Y Pablo usó una metáfora o una ilustración muy sencilla para ilustrar esto. ¿Quién en el contexto de la carta, que no había electricidad ni gas, no había encendido un fogón o una fogata con leña? Cocinaban era con leña. Pablo pone al frente de Timoteo y a nosotros una hoguera, un fogón, cuyas llamas, por falta de oxígeno y de estar avivando con buena leña, poco a poco esas llamas se extinguen hasta quedar solo tizones humeantes. ¿Quién no ha visto un fogón en esa condición? ¿Quién no lo ha visto? Pablo le está diciendo a Timoteo, cuidado que hasta ese punto puedes llegar tú. Puedes llegar tú hasta ese punto. Timoteo, ante la noticia de la muerte del apóstol, podía decaer en el fuego ministerial, podía caer del fuego ministerial hasta quedar solo como unos tizones humeantes. ¿Cuántos cristianos han llegado a ese estado? Empiezan con un fuego por el Señor. Empiezan por un fuego por el Señor. Eso arden. Incluso en la iglesia quieren predicar. Pastor, descanse que yo predico.
Eso no saben qué hacer. Uno les dice ya en la experiencia, tranquilos, tranquilos. Siéntese y vaya aprendiendo de la iglesia, estudie la confesión de fe. Y a muchos de ellos ni siquiera los volvemos a ver. Algunos regresan. Gloria al Señor por ellos. ¿Saben por qué? Porque ¿qué nos dice el verso 5? Tenían la fe genuina. Esa fe se puede apagar mucho, pero desde que te quede un tizón humeante, el Espíritu Santo irá prendiendo esa brasa, te hará sensible, volverás a la iglesia y volverás a prender el fuego por el Señor. Volverás a prender el fuego por el Señor. Para evitar esto, Pablo le dice, avívalo, no lo dejes llegar allí. Necesitas más fuego, más llama, más pasión, más entrega. Necesitas más esfuerzo por el ministerio que Dios te dio. En lugar de menguar, aumenta el fuego. Timoteo tenía la fe verdadera, tenía el don de Dios. Ambos, fe verdadera y don, habitaban en Timoteo. Pablo le dice, el don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti. Pablo estaba convencido que Timoteo había sido llamado a ser ministro de la palabra. Estaba tan convencido que él le dice, Timoteo, yo fui testigo, delante de muchas personas seguro. Entonces Pablo le hace este recuerdo, por la imposición de mis manos. Mis hermanos, cuando es Dios quien llama a un hombre al ministerio, el llamamiento viene con el don. Hermanos, debemos entender esto. Cuando es Dios quien llama a un hombre al ministerio, el ministerio viene con el don. En la iglesia bíblica del Señor Jesucristo existen dos líneas de liderazgo: diáconos y pastores. Y Dios no va a llamar un hombre al diaconado sin darle fuego por el servicio. No va a llamar un hombre al diaconado sin darle fuego por servir a la iglesia. Y no va a llamar a un hombre a ser pastor sin darle la capacidad de la predicación y de la enseñanza. El llamamiento viene acompañado de el don. Pero luego que Dios da ese don, y es un misterio, y es la razón por la que Pablo exhorta a Timoteo, quien recibe el don tiene la responsabilidad de avivarlo, porque él mismo lo puede apagar. ¿Sí lo entendieron? Quien recibe el don y el llamamiento, él dará cuentas a Dios, claro que sí. Un día Dios nos pedirá cuentas a todos. ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? Y va para todos, porque todo verdadero cristiano tiene como mínimo un don para servir a la iglesia, como mínimo un don. Pablo le dice a Timoteo, es que es tu responsabilidad, Timoteo, avivarlo. 1 Timoteo 4, 13, 14. Entre tanto que voy, ocúpate, ahí está, avivando el don, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué le dice? No descuides el don que hay en ti. Y vuelve a la vez, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En aquellos tiempos no teníamos el canon bíblico completo, cerrado, no existía el Nuevo Testamento, no teníamos 1 Timoteo 3 del 1 al 7, ni del 8 al 14, 1 al 7, 3, 1 al 7, para ver qué es lo que es un pastor. No lo teníamos. Entonces Dios literalmente levantaba de la iglesia a unos hombres y hablaba por medio de ese hombre profecías que le decía, por ejemplo, a Timoteo, tú vas a ser ministro de la palabra de Dios. ¿Ya? Y empezaba el Espíritu Santo a obrar el fuego en Timoteo y empezaba a mostrar ese Timoteo. Hoy no, hoy nosotros no tenemos necesidad de eso, ya cesaron esas profecías porque tenemos la profecía más segura, la palabra escrita de Dios, y nos dice qué es lo que debe tener un pastor para ser confirmado. Timoteo debía ocuparse. Y eso de los dones no es solo para los pastores, debo aclarar esto, es para todo creyente. El Espíritu Santo ha dado dones a todo creyente. Primera a los Corintios capítulo 12, lo lean en casa por favor, todo el capítulo, trata sobre la diversidad de dones en la iglesia. Unos cesaron, algunos continúan, la fe, la esperanza y el amor. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don
de Cristo, a cada uno de nosotros, a cada uno. Y tú debes estar pensando, Señor, ¿cuál fue ese don que tú me diste? Hasta hoy he estado aquí sentado como congelado, no hago nada por la iglesia, Señor mío y Dios mío. Muéstrame cuál es el don que me has dado, muéstramelo, ayúdame, Señor, suplíquelo. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones. Por allá Pablo dice, es que si todos fueran orejas, si todo el cuerpo fuera un dedo, si todo, no, hay diversidad de dones porque hay muchas necesidades en la iglesia y Dios adorna la iglesia dándole esos dones a todos los hermanos. Primera de Pedro 4:10, miren, cada uno, primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejarlo para él solito, acunarlo, acariciarlo, meterlo bajo? No, hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer con él? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios no le dio ese don para usted, hermano o hermana. No se lo dio. No se lo dio. Y yo les aconsejo, hermanos, no se resistan a servirle al cuerpo de Cristo. No se resistan a servirle al cuerpo de Cristo. Usted tiene un don. Usted tiene un don. La palabra es la palabra de Dios. Es inerrante, hermanos. La palabra no se equivoca. Todos en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos como mínimo un don para servir a los hermanos. Y allí yo tengo que hacer un trabajo contra mí mismo. Allí tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir al amor por mí mismo, al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia. Es que no me gusta cómo me habla ese líder. Es que no me gusta esa hermana. Es que no me gusta Julano. Cristo le preguntó a usted o le dijo, es que usted no me gusta. No dejes de servirle a la iglesia por causa de un hombre. No dejes de servir a los hermanos por causa de otros hermanos. No, tu servicio es primeramente al Señor. Tu servicio es, y mira, lee todos estos pasajes y muchos más que te hablan de este tema de los dones. Los dones no son para quedarme sentado con ellos, ni yo hacer lo que quiero, sino para ponerlos al servicio de la iglesia, como es la obligación del pastor. Timoteo tenía que entender eso y llevarlo a un nivel mucho más elevado. Pablo pues exhorta a Timoteo al recordarle que él tiene el don de Dios, que debe avivarlo porque su trabajo se multiplicaba. Ahora veamos otro recordatorio, que es precisamente la confirmación del don de su ministerio. Vean la frase de nuevo, como sigue: por la imposición de mis manos. En el capítulo 1, verso 18 y 4:14 encontramos la misma declaración. Pablo daba testimonio que Timoteo había sido llamado por el Señor para ser pastor en algún momento del presbiterio, o sea, el conjunto de pastores, un grupo de pastores, más de 2 al menos. Ellos revisaron a ese hombre, lo miraron y esos pastores ya ordenados se decían, de verdad que Timoteo tiene el mismo don de nosotros. De verdad que Timoteo lo tiene. Y así es en la actualidad, hermanos. Los pastores, ¿qué hacemos? Candidatizamos por la misma petición de la iglesia a un varón, lo presentamos aquí como candidato. Miren, hermanos, les presentamos este candidato, va a ser candidato al diaconado o pastor. Un año ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver, lo van a evaluar, van a ver cómo le sirve a la iglesia, corriendo para allá y para acá, lavando baños, moviendo sillas, atendiendo misericordias, haciendo todo como diácono. Y si es pastor, ustedes lo van a ver amando la iglesia, sirviendo a la iglesia, atendiendo a la iglesia, enseñando, predicando a la iglesia. Y al año, él pasa acá al frente y la iglesia, por medio de una votación, ¿qué hace? No elige, sino que confirma el don. Por eso la imposición de manos es una confirmación donde los otros pastores se identifican con el don de ese hombre. Y él dice, este hombre lo llamó Dios. Este hombre lo llamó Dios, estamos de acuerdo con él y nos identificamos con él, y en señal de esto se ponen las manos. Pregunta, ¿quiere decir que al poner las manos entonces los dones que tenían esos pastores pasan sobre esa cabeza? No, eso es un gravísimo error. Eso es un gravísimo error. No, hermanos, los dones no se transfieren por las manos. No hay un hombre lleno de dones, eso no existe. Y entonces pone la mano y le da un poquito de ese don al otro.
No, 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 hermanos, esto es del Espíritu Santo que reparte soberanamente los dones. Y lo que hace las manos de esos hombres es confirmar ese don, porque ese hombre lo ha mostrado con su vida de piedad y su servicio y su amor a la iglesia. O sea, desde el marco bíblico, el Espíritu Santo es el que da los dones, no las manos de los hombres. La idea de transmisión de dones por las manos, llámese cual como se llame, con toda la payasada que existe hoy en día en este medio, que transmiten dones de lenguas, que transmiten dones de sanidades, que transmiten el bautismo del Espíritu Santo. No se dejen engañar, hermanos. Seamos bíblicos, por favor. Todo eso es falso. Este acto es soberano, única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Y Él los da como quiere a quien quiere. El don de la imposición de manos solo confirma, pues, y Pablo daba a confirmar esto. Y esto nos conecta con el segundo encabezado, o sea, el tercer recordatorio. La provisión divina para el ministerio, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora Pablo usa esta tercera declaración, este tercer recordatorio, para recordarle a Timoteo que el poder para el ministerio no está en el hombre. Timoteo no podía pensar que la muerte de Pablo lo llevaría a decaer naturalmente del ministerio, porque era que el poder se lo había dado Pablo cuando le impuso ¿qué? Las manos. No, el poder no estaba allí. El poder estaba, le dice Pablo, en que él había recibido la llenura del Espíritu Santo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es de cobardía, es el Espíritu de Dios, como dice Ezequiel 36:27, habitando en el corazón de todo creyente. 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 6:19, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. O sea, estos pasajes, entre muchos otros, establecen la doctrina de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Establecen la morada del Espíritu Santo en el creyente, no solo en pastores, sino en todos los creyentes. Y esto debe llevarnos, amados hermanos, a entender que por donde yo me muevo, amados hermanos, donde quiera que esté, delante de quien esté, Dios está conmigo. De ahí el testimonio que yo debo guardar ante los impíos. Mire, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis esto? Hermano, que no nos califiquen de mentirosos, de engañadores, de incumplidos. Hermanos, por favor, Dios está con nosotros y nos ha dado un espíritu de poder, hermanos. Un espíritu de poder resistir la tentación, un espíritu de poder resistir nuestro pecado, un espíritu de poder resistir el enfrentar las adversidades o los desafíos, retos o humillaciones como el mundo los enfrenta. Nosotros tenemos un espíritu de poder. Timoteo lo tenía para el ministerio, amén. Pero nosotros, todos los creyentes, como masa del cuerpo de Cristo, lo tenemos para todo lo demás. ¿Por qué? Porque por donde nos movemos, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Es un poder santificador, es un poder que me da fuerzas, es un poder que me da sabiduría, es un poder que me da, como va a decir Pablo, dice terminando, me da autocontrol. ¿Qué importa que me digan? ¿Qué importa que me escupan? ¿Qué importa que me humillen? ¿Qué importa que me hagan? ¿Qué le hicieron a mi Salvador? Y yo sigo sirviéndole a Él. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú sabes lo que nos han hecho, tú sabes lo que yo sufrí. ¿Y qué? ¿Acaso Cristo no oraba cuando lo escupían, le daban en la cara? No oraba. Y uno se encuentra cristianos que le dicen a uno, sí, pastor, pero es que yo no soy Cristo. ¿Y sabe qué le contesto yo? Entonces usted no es cristiano. Entonces no es cristiano, porque los cristianos imitan ¿a quién? Nos cuesta sudor, lágrimas y pena, porque es que nos amamos tanto. Ay, maldito amor por mí mismo, cuánto daño me haces, que me llevas a deshonrar a mi Cristo amado, creyendo que valgo más que los demás. Así es que yo tengo que orar. No permito que me hablen. Ay, no, es que soy de cristal. Es que me habló tan duro.
Tú tienes un espíritu de poder santificador, de someter la carne, someter tu mente, tu corazón, tu orgullo, tu soberbia, tu prepotencia, por aquel que siendo Dios se hizo hombre para venir a salvarte. Él sufrió toda clase de contradicciones por ti, por mí. Él lo sufrió todo. Él fue tentado en todo para mostrarnos cuál espíritu de poder había en él como hombre, como creyente. Recuerden que Cristo no soportó la tentación ni todo lo que vivió como Cristo, sino como Jesús. Como Jesús, el hombre, el creyente. No hay un espíritu, pues, y nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo por donde nos vamos. Así que de hoy en adelante pongamos más de nuestra parte, hermanos. Avivemos el fuego del don de Dios que nos ha dado, la fe verdadera, el Espíritu Santo, para que seamos un mejor testimonio de Cristo, mis hermanos, para que seamos un mejor testimonio. Timoteo debía quitar la mirada del apóstol. Esto es interesante. Timoteo podía caer inconscientemente en un estado o proceso de idolatría. Se me murió el apóstol, ya no vale la pena seguir viviendo. Y además lo matan por servirle a Cristo, por ser fiel toda la vida. Recuerden que el enemigo ataca la carne y Timoteo podía caer en un estado de idolatría. Y Pablo lo está llevando a que quite la mirada de él y la ponga en aquel que lo llamó al ministerio, le dio la fe verdadera y le ha dado el Espíritu Santo de poder para cumplir el ministerio que le había encomendado. El Espíritu infunde poder y no cobardía. ¿Qué es la cobardía? En el contexto del servicio a Dios, no es el temor y el miedo a lo desconocido o a los enemigos o a no poder hacer la obra. Es el temor al fracaso, a la burla. No es la incapacidad para obedecer a Dios, la cobardía. Ya Dios nos capacitó con su espíritu para la obra. Cobardía es el pensamiento dominante que nos dice: no soy capaz de hacer lo que Dios me manda. Cobardía es pensar que cuando Dios me ha dado los dones necesarios para servirle, yo me dejo dominar por un pensamiento de que no soy capaz. Eso es cobardía. Es que no soy capaz de hablarle del evangelio a otra persona. ¿Qué es eso? Usted debe decir: soy cobarde. Soy cobarde. No tenemos el espíritu del evangelista, pero todos los cristianos de una u otra manera hablamos ¿de quién? De Cristo. Y no está el poder en nosotros, ni el mensaje ni el poder es de nosotros para decirle a otra persona lo que Dios le manda decir en el evangelio. Es creer que no somos capaces. El diablo puede usar cualquier situación, cualquier adversidad para empobrecer nuestros pensamientos y llevarnos a la negación del deber. Repito esto: Satanás puede usar cualquier pensamiento para llevarnos a la negación del deber. No, es que no soy capaz, no soy capaz de hablar, es que no soy capaz de servir a los hermanos, como acabamos de ver con los dones, o tantas otras cosas. Pero también el diablo puede usar ¿qué, mis hermanos? Un sufrimiento, una aflicción, una pena, como la muerte de Pablo para Timoteo. La muerte, al ser algo antinatural, siempre causará grandes aflicciones, mis hermanos. Siempre causará grandes aflicciones y puede llevar al desánimo. Hay personas en la realidad que pierden el empleo. Les muere un familiar, un hijo, un esposo o esposa y no decaen en el trabajo, caen en vicios, caen en licor, caen en un estado de degradación muy profunda. Pero no el cristiano tiene una esperanza. Pablo le dice a la misma a una iglesia de Tesalónica, en Tesalonicenses 4 le dice: no se entristezcan, 4:13, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ellos tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza y no debemos dejarnos llevar hasta ese estado. Cobardía, pues, es el pensamiento dominante de que no somos capaces de hacer lo que Dios ya nos dio, cuando Dios ya nos dio la capacidad para hacerlo. Pero debemos imitar el valor de Pablo. ¿Qué decía Pablo en medio de las aflicciones, las tristezas, la pobreza, el hambre o lo que fuera? ¿Qué decía Pablo en Filipenses 4:13? ¿Qué decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es no yo, eso no es para aplicarlo. Yo puedo tener una casa, yo puedo tener un carro, yo puedo tener una finca, todo lo puedo. No, Señor, no, Señor. Ni siquiera yo puedo ser curado de esta enfermedad. No, Señor. Es el servicio a Dios en medio de las más grandes aflicciones. Ese es el contexto donde está Filipenses 4:13, y ese es el contexto que la iglesia cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo servirle a Dios enterrando mi ser amado en medio de la enfermedad, en medio del desprecio, en medio de la burla. Yo le puedo servir a mi Dios. ¿Por qué? Porque yo no en mis fuerzas, sino que yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, y debemos imitar a Pablo en esto, mis amados. Dios no nos ha dado pues espíritu de cobardía, sino de poder para cumplir fielmente cualquier ministerio que nos haya dado, pero también debemos sacarlo como aplicación para la iglesia, ese espíritu de poder, ese espíritu para no pecar, para amar la santidad, la bondad, la misericordia, la compasión, para imitar a Cristo. Ese poder es para ser mejor cristiano, es un poder para servirle más a los hermanos, y es un poder aplicable para la iglesia. Pero el reino de Dios, en el reino de Dios el poder no se puede ejercer sin ¿qué? Sin amor y autocontrol. Vean cómo termina Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes el poder del Espíritu Santo en ti, pero tienes que tener cuidado, porque ese poder, si no lo usas con amor y autocontrol, se convierte en un abuso para la iglesia. Se convierte en un abuso para la iglesia. Primera de Pedro 5, 2 y 3, que le dice a los pastores. Mire cómo le habla a los pastores. Mire lo que es un corazón pastoral. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es que eso nace porque viene de Dios, el don lo da Dios, no por ganancia deshonesta. Nadie llega a estas iglesias a ser pastor porque piensa: voy a tener un carro, una casa, una finca, una beca, sino con ánimo pronto. No como teniendo que viene el poder mal usado, señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Esto es lo que produce el verdadero llamado de Dios. Esto es lo que produce un verdadero pastor. Dios por su espíritu capacita con sus virtudes divinas, no solo al pastor, sino a todo creyente. Véanse Gálatas 5:22 por favor, para que vea. Mas el fruto del espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. 23. Mansedumbre, y ahí está. Autocontrol, templanza, ¿sí? Entonces, cualquier ministerio, hermanos, cualquier ministerio, líderes de la iglesia que están aquí, ¿cómo debemos desarrollar nosotros nuestro ministerio? Con amor y autocontrol. Con amor y autocontrol. Siendo compasivos, siendo humildes, siendo mansos. Me equivoqué, pedí perdón, teniendo todo esto, porque nosotros, no solo el pastor, sino todo el liderazgo, debemos ser ejemplos para la grey, ejemplos para la iglesia. Timoteo necesitaba exhortación tras exhortación, pues ya vimos que hay más de 25, leímos ahora, de aliento para seguir adelante sin el apoyo del apóstol. Esto es muy interesante a manera de conclusión, hermanos. A manera de conclusión, Timoteo necesitaba del aliento pastoral, no necesitaba que le mandaran, que lo reprendieran. Aquí no hay reprensiones, como las leímos, todo es un corazón pastoral, tierno y amoroso, como susurrándole a ese hijo amado: pero tú esfuérzate en la gracia, pero tú persiste en estas cosas, pero tú has aprendido de mí. ¿Se dan cuenta que es como un padre hablándole al hijo? Un padre moribundo, hablándole a su hijo. Y Timoteo debía entender que Pablo moría, pero su carrera continuaba. El que terminaba la carrera era Pablo, no él. Timoteo debía entender estas cosas. Eso es lo que el apóstol moribundo quería que él hiciera, llevarlo a recordar estas verdades profundas. Timoteo, Dios te ha dado un don. Yo fui testigo con las manos. Dios te ha dado todas las virtudes divinas para ejercer tu ministerio. Timoteo, no vayas a pensar nunca en mí. No pienses nunca en mí. Tú no dependerás de mí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice en el 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es eso lo que nosotros debemos hacer. Nunca pongamos la mirada en un hombre. Nunca la pongamos. Nunca.
Nunca pongan la mirada en un pastor, nunca pongan la mirada en un hermano. Pon tu mirada en Jesucristo. Pon tu mirada en Jesucristo. Los hombres morimos como Pablo, pero Dios ha prometido estar con su iglesia hasta el final de los días. Y a manera de aplicación, hermanos, debemos entender que de verdad las aflicciones nos pueden llevar a apagar el fuego por el Señor. De verdad, hermanos, somos seres humanos, somos carnita, amados. Somos pasiones, sentimientos, somos todo eso, hermanos. Y debemos nosotros tener cuidado con el desánimo espiritual. Pastor, ayúdame un poco. ¿Cómo puede ir decayendo un hermano que arde en fuego hasta llegar a ser un tizón humeante únicamente? Abandonar los medios de gracia, el descuido por los medios de gracia. Pastor, ¿qué son medios de gracia? Bueno, un medio de gracia es la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios. Tú debes leer y leer y leer. Pastor, y es que no entiendo, entonces lee más, lee más, lee más. Porque Dios no te ha mandado a que entiendas, sino a que creas. Tú no tienes que entender todo lo que dice la Biblia. Nadie en la tierra, nadie puede decir, yo ya me sé la Biblia y la entiendo de tapa a tapa. Nadie. Incluso la misma palabra dice que lo revelado pertenece a la iglesia y lo oculto queda a Él, y lo veremos allá, y eso sí Él nos lo quiere mostrar. Así que lee la Biblia, enamórate de la Biblia, suplícate al Espíritu Santo antes de abrirla. Espíritu Santo, dame amor y pasión por tu palabra antes de abrirla, y dime lo que me tengas que decir en este pasaje o en este capítulo que voy a leer. Segundo, orar incesantemente, como nos enseña el mismo apóstol Pablo. Orar incesantemente. Quien no ora incesantemente está corriendo el fuego de apagar su pasión por Cristo, de que se apague su fuego por Jesucristo. Saca tiempo para orar, y cuando se te seque la oración, entonces abres la Biblia, por ejemplo, en un salmo, y empiezas a orar. Cantad a Jehová cántico nuevo. Donde quiera que la abras, cualquier salmo, inmediatamente te prende el espíritu de oración. Eso es un misterio. ¿A cuánto les ha pasado así? Los salmos son disparadores a la oración. Entonces ora incesantemente para que no se apague el fuego, sino que lo mantengas muy avivado. El congregarme. Amada iglesia, miren, nadie puede decir que es un hijo de Dios si no ama a la iglesia. Amén. Este es el pedacito de cielo en la tierra, innegablemente. Esta es la verdadera familia de los santos. La familia que no ha creído en nuestra familia, pues una familia temporal si no cree en Cristo. Ellos irán al infierno y los creyentes al cielo, y nunca más los volveremos a ver. Esta es la verdadera familia. Y tú debes suplicar en oración que Dios te dé celo por la congregación. Que Dios te dé sed por estar en medio de personas raras. Son raras. Toda la semana leyendo la Biblia. Toda la semana la leen. Todos los días son orando. Van por la calle y es orando. En el bus van orando. En el trabajo son orando. Por toda parte son orando. Esa gente es rara. Pero cuando tú te sientas en medio de ellos, ¿sabes qué dice la Biblia? Tú estás en medio de santos. Tú estás en medio de santos. Y tú necesitas estar en medio de los santos si tú eres santo. Porque los santos anhelan estar ¿con quién? Con los santos. Amor por la congregación, mis hermanos. Amor por la congregación. Pero también nos puede llevar al desánimo, hermanos. Perder el asombro por el pecado. Cuando yo dejo realmente de asombrarme por la multitud de mi pecado, yo puedo ir decayendo en mi consagración, en mi servicio y mi amor a Dios. Cuando yo digo, no, ya Cristo murió por mí, no es que yo no era ni tan malo, no es que, yo fui el que me salvé, yo busqué a Dios. Hermanos, cuidado. Perder el asombro por la santidad de Dios. Perder el asombro por la santidad de Dios conlleva a la decadencia espiritual. Perder el asombro por la ira de Dios conlleva a la decadencia espiritual. Perder el asombro por la gracia de Dios salvando a un pobre y desdichado pecador como yo conlleva a la decadencia espiritual. Perder el asombro por Cristo muriendo en la cruz como mi reemplazante ante la ira de Dios conlleva a la decadencia espiritual. Perder el asombro por el cielo, por la vida eterna y por las demás bendiciones que Dios nos ha dado conlleva al desánimo espiritual. No debo dejar de asombrarme. Nunca dejes de asombrarte de que tú, mereciendo el infierno, ahora tienes vida eterna en Cristo. No dejes de asombrarte. Y eso te motivará a ti a ir buscando más y más de tu Señor.
Recomienda Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cuál es la recomendación? No apaguéis el espíritu. Corto pero profundo. No apaguéis el espíritu. Y ahí está acompañado, orad sin cesar y otros temas de los medios de gracia. Pero también nos enseña, hermanos, como aplicación, ya lo dije, a no poner la confianza en los hombres. Pablo se cuidó de que Timoteo no fuera a ser un ídolo de él, sino que pusiera su confianza en Dios. Iglesia, referente al pastor, oren por el pastor, y por todos los pastores de la iglesia del Señor. Su ministerio es de gran responsabilidad delante de Dios. Hermanos, nadie tendrá que dar de tal manera cuentas a Dios como el pastor, como el pastor. Por eso alguien decía sabiamente, es el oficio más maravilloso trabajar para el cielo, sí, pero también es el oficio más peligroso que hay. Es el oficio más peligroso para el hombre. Y por eso el que lo anhele debe buscar por todas partes que ese llamamiento viene de parte de Dios. No hice nadie autonombrar como pastor sin Dios haberlo llamado. Un día las obras serán probadas por fuego. Oren por él, para que el Espíritu Santo los libre del desánimo que produce el ministerio. El poder del amor y la templanza del Espíritu Santo fortalezcan a estos pastores fieles a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que prediquen fielmente sin temor a la burla, al desprecio, a las críticas y demás, sino buscando la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Iglesia, vuelvo a este punto que es muy importante ya aquí en la aplicación. Todos los creyentes tenemos la fe genuina, ¿verdad? Amén. Nadie te la quitará ni la vas a perder. Salvo una vez, santo para siempre. ¿Sí? Si tú has creído en Cristo de todo corazón y estás viviendo para Él y estás dando testimonio por donde te mueves de Él, tú eres salvo, y al ser salvo eres un santo para siempre. Nunca jamás esa fe genuina te será quitada ni te perderás la salvación, porque no hay forma que te la quite. Pero ¿qué nos ha dado el Espíritu Santo? Nos ha dotado de poder, de amor y de dominio propio. ¿Con qué fin? Hermanos, conforme al tema, poner en acción el don que Dios nos ha dado para servir a la iglesia. Hago un llamado, hermanos, preséntense a los líderes, todos los que ya han terminado confesión de fe, son miembros, o los que están por mitad de confesión de fe para adelante, acérquese a los líderes y dígale: mi hermano, venga mi diácono, venga mi líder, ¿en qué cree usted que le puedo servir? Hermanos, hay algo para hacer en la iglesia del Señor. Dios no se equivoca y nos ha dado dones especiales a todos para servir a los demás hermanos. Todos tenemos un don, mínimo uno, virtud o capacidad de hacer algo. Todos lo tenemos, hermanos. Don que no se usa, ¿quién lo había oído? Se oxida, mis hermanos. Y un día Dios nos va a decir, como ya dije, ¿qué hiciste con el don que te di? Avivemos pues el don de Dios y pongámoslo al servicio de la iglesia. Hermanos, el verdadero ejemplo a seguir es ¿quién? Es Jesucristo. Él no solo tuvo fe, sino que dice la palabra que Él es el origen de la fe. Él es el origen de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Es de Él que hemos recibido la fe. Fue lleno del Espíritu Santo para resistir con poder todas las tentaciones a favor de nosotros. El amor, Él murió por amor a nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y templanza, autocontrol y dominio propio. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Y Él no respondía agresivamente, sino que oraba por sus agresores. Así que pongamos nuestra mirada en Jesús, humillemos nuestro orgullo y seremos verdaderos discípulos del Señor. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. A los amigos, amigo, yo te invito a que creas en Jesucristo como aquel que murió por tus pecados para librarte del infierno. Amigo, cree esto, pero cuando lo creas empieza a demostrar que lo has creído. Como pastor, ya te arrepentiste de tus pecados, bautízate. Al bautizarte te haces miembro de la iglesia.
y solamente un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo faltará a esta amada congregación los domingos porque la providencia de Dios no le permita venir. No puede decir nadie, yo he creído en Cristo, pero no me he bautizado. No me importa aprender del Señor, no quiero estudiar el discipulado básico más importante que es la confesión de fe. No me quiero hacer miembro de la iglesia, no me importa lo que pase con la iglesia, que me estén contando cada año lo que está pasando, no. Tú no perteneces a esa familia, tú no perteneces a ella, realmente estás dejando muchas dudas de pertenecer a esa familia, muchas dudas de pertenecer a esa familia. Amigo, yo te invito a creer en Cristo, pero de todo corazón. Tampoco puedes decir, yo creí en Cristo, pero vivo de copa y de botella en botella. Vivo en mis pecados que tenía en la vida pasada. No, mi hermano, no, mi amigo. Cristo tiene poder para salvar tu alma y liberarte de toda esclavitud de pecado. Si estás en la esclavitud es porque no eres cristiano. No eres cristiano. No te engañes más. Piensa bien, ven a Cristo hoy, comprométete hoy. Él ha prometido que si tú vienes arrepentido, avergonzado y dolido, Él no te echa afuera. Ven, amigo, y serás salvo y tendrás vida eterna y disfrutarás de la familia espiritual que hoy te rodea. Vamos a orar. Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias por este mensaje, gracias, Señor. Tu Espíritu nos ayuda en nuestras incapacidades a ir sacando lo que tú sabes que vamos necesitando. Quisiéramos podernos profundizar hasta el fondo del océano y sacar los tesoros grandes que están allá. A veces nos podemos, Señor, sumergir apenas hasta la rodilla, agacharnos y con la mano casi que a tientas extraer algo, Señor. Pero tú eres tan bueno que lo bendices, Señor, y así lo usas para la edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, por bendecir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores administradores de los dones de Dios. Ayúdanos a no tener temor por Cristo, a seguir adelante en medio de las aflicciones, penas y sufrimientos que conlleva vivir verdaderamente para Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Padre bendito, y concédenos por tu gracia cada día a avanzar más y más en este peregrinaje santo en el que nos has puesto y que nos lleva hacia la ciudad celestial. Bendice, Señor, las personas nuevas que han venido y aquellos amigos que están regresando. Dales, Dios, paz, dales convencimiento de pecado, arrepentimiento, fe y salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.